Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes, bueno, a los estudiantes del curso, bueno, de la asignatura de Arte y Política del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez, también a los y las invitadas que nos acompañan el día de hoy, tanto en la plataforma de Zoom como a través de la página de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Eh, Bien, bueno, primero que todo, gracias por estar acá ya a fin de año, resistiendo estos fines de semestre. Y bueno, tengo el agrado de presentar nuevamente a la profesora Eva Marxen, quien nos acompaña gratamente en esta segunda sesión, que tiene como nombre Resistencias, Aprender Arte y Resistencia del Sur. Voy a hacer nuevamente una introducción de tu currículum abreviado para aquellos que no pudieron ver la primera sesión, simplemente. Pero esta vez un poco más sucinto para ya ir de grano a la temática. Bien, ella es arte terapeuta y antropóloga y tiene formación en psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis. Es actualmente profesora de la Escuela de Arte del Instituto de Chicago y trabajó durante una década en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el BACMA. Y bueno, también aún más tiempo en la Escuela Massana de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Ella ha sido profesora en diferentes instituciones, tanto de posgrado, como de pregrado, y también en algunos programas de máster a nivel global sobre salud mental, inmigración, arteterapia, arte, antropología, etc. Bastante ecléctico el universo temático. Ahí. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Santiago de Chile, disculpa, en la Universidad de Chile, en Santiago, en la Universidad de Génova, en Italia, en la de Toulouse, en Francia, Veracruz, y Autónoma Metropolitana de Xochimilco, ambas en México, en la Universidad Nacional de Córdoba y Centro de Estudios de Psicoterapias en Argentina, ambas, y ha sido también investigadora invitada en la Universidad de Filipinas de Diliman en Manila. Bueno, nos encontramos ahora también, bueno, y también invitada ahora al Instituto de Filosofía en la Católica Silva Enríquez. Y nada, ha publicado numerosísimos artículos, tanto en español, inglés, alemán, etcétera, y ha impartido un sinnúmero de ponencias. Bien, hemos coincidido en Arica una vez, respecto también tematizando temas sobre fronteras. Así que bueno, tengo un gusto y el honor de presentarte y bueno, sin más preámbulo, te damos la bienvenida a esta última y segunda charla del día de hoy. Eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias al Instituto de Filosofía por la invitación y también al equipo técnico y a todos. Me hace mucha ilusión volver a estar con ustedes esta tarde. Bueno, aquí ya es noche. Espero que me oigan, vean bien o la pantalla. ¿Ya? Por favor, avísenme si hay algún problema. ¿No? Pues sí, estamos en la segunda vuelta de las conferencias. La primera también se grabó para las que no hayan podido escucharlo. Y me parece esta también se graba, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Pablo nos dirá. Sí. Pues sí, perfecto. Queda todo en la red. Perfecto. Entonces, continúo la conferencia de la semana de hace 2 semanas y después también tenemos un espacio para el debate, ¿no? Pues bueno, esta conferencia se titula Aprender Arte y Resistencia del Sur. Primero, quería, a ver, aquí estamos, retomar algunos temas de hace 2 semanas, no fue la semana pasada, pero hace 2 semanas, de la última vez.
Y estábamos con el tema del arte contemporáneo crítico y varias maneras cómo hacer un arte crítico, ¿no? Entonces, yo había presentado 7 maneras, no pretendo para nada ser exhaustiva. Si han identificado más también me parece fantástico, ¿ya? Pero la manera más obvia, ya había dicho, es el arte activista, donde los artistas trabajan mano a mano con activistas, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Esto fue el caso del movimiento del siluetazo, que empezó a finales de la última dictadura militar en Argentina, por ejemplo, ¿no? Esto ya lo vimos la semana pasada, ¿no? El tema era que los artistas pusieron su saber al alcance de todos, ¿ya? Con técnicas, materiales accesibles para todos, ¿ya? Entonces, aquí se trataba de dibujar siluetas del propio cuerpo que después se utilizaban en las marchas, ¿no? Entonces, un tema importante, ya habíamos dicho, era de la colectividad, ¿no? También después, en la lucha contra la impunidad, ¿ya? Destacaban grupos como el Grupo de Arte Callejero, GAC, etcétera, y otros, ¿ya? Entonces, lo que destacaba aquí también era eficacia simbólica, ¿ya? Este Scratch Funa ya ha hecho historia de teoría del arte por precisamente este tema, por su eficacia simbólica. Y la capacidad que puede expresar esta imagen, esta señal para la que necesito muchas palabras para explicarlo, ¿no? Este es el Grupo de Arte Callejero con su libro donde explican todo esto. Este libro está en internet, ¿no? Legalmente, ¿no? Eso es también uno de los pilares del trabajo de hacer circular estos saberes a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que quería destacar, y lo que no he dicho de esta manera hace 2 semanas, es que para el cambio social y político creo que son importantes estos 4 aspectos, ¿eh? La continuidad, la insistencia, la colectividad y la eficacia simbólica, ¿no? Entonces, con alguna manifestación, alguna marcha protestando contra algo, ¿eh? No es muy eficaz, ¿ya? El establishment más bien está muy contento de esto porque sabe que esto no va a cambiar nada, ¿ya? Entonces las experiencias artísticas que vimos, ¿ya? Destacan por todos esos 4 puntos, ¿ya? Que había una continuidad masiva, ¿no? Entonces las mujeres de la Plaza de Mayo iban como una vez cada semana durante años o incluso décadas, ¿ya? La colectividad, a diferencia del individualismo, y la eficacia simbólica, ¿no? Entonces, estos serían los 4 aspectos imprescindibles, diría yo, para el cambio político y social, ¿no? Eficacia simbólica ya la habíamos mirado la última vez, ¿ya? El arte tiene un plus de libertad que le permite sobrepasar lo que está verbalmente pautado y denunciar un malestar en el presente que abre y anuncia al mismo tiempo horizontes a posibles alternativas, ¿no? Puede abrir imaginación a una libertad futura. Asimismo, puede condensar diferentes tiempos en una sola obra, ¿no? Bueno, entonces también en el debate había comentarios muy interesantes, entre ellos, ¿qué se hace con obras artistas, digamos, intervenciones artísticas que sí cumplen con todo esto, ¿ya? Que critican el sistema circulando en el mismo sistema, ¿ya? Entonces, como ejemplo, quería mostrar una obra de Krzysztof Wawicki, un artista polaco que vive en Estados Unidos desde hace tiempo, sobre él que en una época había escrito mucho. Eso es una obra de 1987 en la Documenta 8. ¿Eh? Entonces, en esta época, él trabajaba mucho con proyecciones sobre monumentos. Entonces, él también en esta época razonaba, escribía mucho sobre el monumento histórico y sobre la historia con mayúscula,
y también decía que los monumentos para él eran tan inmóviles como el discurso dominante de la historia con mayúscula y difícil de moverlos. Bueno, esto hoy en día ya ha cambiado porque últimamente se están decapitando muchos monumentos, ¿no? Pues él en esta época hacía estas proyecciones, ¿ya?, en diferentes lugares, siempre relacionados con un contexto político actual, ¿no? Entonces, aquí vemos en la misma documenta, proyectó sobre el monumento de Federico II y quería poner de relieve, digamos, el dilema o las contradicciones de este hombre, ¿ya?, que por un lado quería transmitir ideas de la ilustración y promovía mucho el arte y la ciencia, ¿ya?, pero al mismo tiempo seguía saqueando regiones, pueblos, países. Entonces, para él también la promoción de la cultura y las ciencias era una posición de poder. Entonces, en este monumento mira al Museo Fridericiano, que es una de las sedes principales de exposición de la Documenta en Alemania, ¿ya? Y Wadizko proyecta encima como si fuera un ejecutivo de Daimler-Benz. Entonces abajo, en la base del monumento, proyecta ahí una caja, donde Daimler-Benz transporta también sus armas, que también fabrican, aparte de los coches. Y en aquella época, y seguramente hasta hoy en día, lo exportaban a todo el mundo y entre otros países también en 1987 a Chile, a El Salvador y a la Sudáfrica del apartheid. Entonces la Documenta al mismo tiempo aceptaba y acepta donaciones de Daimler-Benz y de Deutsche Bank, sabiendo de sus negocios turbios, digamos. Entonces, Wadizko quiere ahí criticar lo que él llama la desvergonzada historia de los vencedores. Pero claro, lo hace con el mismo dinero, ¿ya?, de la Documenta que critica. Entonces, tenemos ahí esta contradicción. Ya había dicho que el grupo de arte callejero en algún momento decidió de no participar más en estos eventos en estos eventos cruciales del arte contemporáneo. Pues entonces ya mencionamos la guerra de posiciones y la estrategia del éxodo. Sobre todo Chantal Mouffe sigue mucho la línea de Gramsci y defiende lo que se llama la guerra de posiciones. La guerra de posiciones significa comprometerse con las instituciones cruciales del arte y de la cultura para cambiarlas profundamente. También más allá de la cultura significa comprometerse con las instituciones de la economía, de la política, de lo legal y de lo ambiental. Entonces, uno de los desafíos en esta lucha para el cambio sería mostrar cómo el capitalismo contemporáneo es incompatible con la democracia. La cultura y el arte pueden ofrecer importantes espacios de resistencia en esta guerra de posiciones, porque es donde el sentido común es establecido y donde las subjetividades son construidas. En particular, el arte crítico debería promover el disenso y confrontaciones agonísticas, desafiando el consenso dominante y haciendo visible cómo este consenso dominante oscurece todo lo que este consenso dominante oscurece. Entonces, la posición de la guerra implica una variedad y multiplicidad de compromisos con muchas instituciones. A cambio de esto, Oliver Hart y Toni Negri defienden la estrategia del éxodo. Esto significaría salir de todas las instituciones y rechazar el compromiso con esas instituciones.
esa estrategia de éxodo de los lugares de poder se justifica con la crítica que en las condiciones del capitalismo cognitivo, del postfordismo, el éxodo es la única forma de resistencia, es la única forma de hacer resistencia al capitalismo biopolítico. Bueno, volviendo a Chantal Mouffe y su guerra de posiciones, ella ya lo he mencionado la última vez, ella menciona siempre al artista chileno Alfredo Hardt como ejemplo. Entonces dice que él ofrece posibilidades de contrainformación y contraambientes. También Alfredo Hardt dice que la guerra de posiciones tiene que ser luchada en muchos terrenos donde rige la hegemonía. El artista no puede permitirse de refugiarse en el mundo artístico. Las intervenciones artísticas multisituadas deben servir para combatir la movilización social total del capitalismo. Esto lo muestra, esas ideas de Gramsci, las muestra especialmente en la trilogía de Gramsci. Aquí tenemos una parte de esta trilogía con el título La celda infinita. En la trilogía de Gramsci, Hardt reúne ideas de Gramsci, Pasolini y también hasta cierto punto de Negri. Le preocupa el rol del intelectual y del artista en la sociedad. Y se pregunta cómo el artista puede mantener su capacidad de diálogo sin perderse en el mundo del arte del glamour. Problematiza la relación del intelectual y del artista con el poder y con las instituciones, ya que los intelectuales y artistas normalmente pertenecen a la superestructura de la sociedad, remotos de lo popular. Entonces, esto aquí lo expresa con una instalación de espejos en lo que era la celda de Gramsci. De esta manera, ofreciendo un reflejo de nuestra propia imagen y posición. La celda se hace infinita con este juego de espejos interiores. El espacio sugiere un encapsulamiento y es una metáfora, digamos, según Hardt, de las actividades artísticas contemporáneas, su autorreferencia que los excluye del contacto con la gente. El espectador también se encuentra con una sensación de reclusión y aislamiento. Y a lo mejor se encuentra como en una situación de prisionero. Pues esto todo en contra de cómo se imagina un arte socialmente comprometido. También dice Mouffe que el arte nos permite participar en nuevas experiencias de imaginación para establecer formas de relaciones diferentes de las que estamos acostumbrados. Entonces, el arte es al mismo tiempo un evento en el mundo, pero al mismo tiempo remoto del mundo. Entonces, el arte genera otro tipo de relaciones en comparación con la vida real, así llamada. Entonces, el arte crítico no debe transmitir una realidad verdadera. Esto sería completamente en contra de las premisas anti-esencialistas de la teoría de la hegemonía de Gramsci. Y eso es el libro catálogo de la trilogía de Gramsci. Con artículos muy buenos, de Bátimo, entre otros. También aquí terminamos la última vez sobre temas de archivística. Hemos mirado muchas, no todas, pero muchas experiencias, obras de arte desmaterializadas. Entonces, ¿cómo archivamos las experiencias artísticas que viven del aquí y del ahora? Más allá del cuadro que se archiva, que se puede restaurar, que se pueda poner en algún almacén.
y cuando haga falta sacar para una exposición o para que viaja a alguna bienal, ¿no? El peligro en las experiencias artísticas críticas desmaterializadas, ¿ya? Es cómo archivarlas, ¿ya? Sin neutralizarlas, sin despolitizarlas, ¿ya? Sin instrumentalizarlas o mercantilizarlas. ¿Ya? En este artículo corto que circuló en un diario, ¿ya? En Cataluña, Ana Longoni también se pregunta esto, ¿no? Como scratches en la sala de exposiciones. ¿No? Muchas veces se neutralizan las obras o se despolitizan las obras si exponemos solo un ingrediente, ¿ya? Que en el conjunto era solo un detalle, ¿ya? Y que en una sala de exposiciones o una caja de exposición no tiene mucho sentido. ¿No? Quiero también explicarlo con un ejemplo en concreto, ¿no? Con, digamos, el proyecto La experiencia artística de Tucumán Arde del 68, ya hace un poco de tiempo, ¿ya? Que fue una experiencia artística muy intensa entre las tensiones de arte y política, que ya era una forma de crítica institucional, aunque no lo llamaron así en su momento. Entonces era un grupo de artistas de Buenos Aires y de Rosario que adrede salieron del circuito oficial de la difusión del círculo del arte en su momento, de la vanguardia, ¿no? También, entre otras razones, porque criticaban que se financiaba con dinero capitalista, ¿no? Entonces trabajaban mano en mano con periodistas, sociólogos, fotógrafos y hicieron como una documentación de la situación de Tucumán en su momento, ¿ya? Entonces esto fue la penúltima dictadura militar, ¿ya? Y entonces que emprendió una monopolización masiva del azúcar, ¿ya? De la industria del azúcar. Esto llevó a un desempleo masivo, ¿ya? Hambrunas y bastante miseria, pero dieron una imagen totalmente diferente, ¿ya? Contraria de todo esto, ¿no? Lo llamaban el gobierno, Tucumán, el jardín del país, pero el grupo de artistas y de otras profesiones lo llamaban Tucumán, jardín de la miseria. Tampoco nunca lo consideraron como un hecho aislado en el mundo, sino servía como ejemplo de la neoliberalización, ¿eh? Del país, del continente, del mundo. Entonces, como sede de exposiciones, escogieron la central de los sindicatos. Entonces ya salían también de esta manera del circuito oficial del arte. Entonces, uno de los objetivos principales era buscar nuevos públicos. Para llegar a nuevos públicos también hay que adaptar el estilo, hay que crear mensajes claros, entendibles para todo el mundo. También trabajaban con la estrategia de la sobreinformación y de la contrainformación. Entonces distribuían información por todos los medios y lados, techos, suelos, paredes, sonido, ¿ya? Lo visual, lo sonido, incluso con el gusto, que eso lo vemos luego, ¿ya? Entonces se exponían fotos. A ver, en esta conferencia de hoy no puedo dar testimonio de todo el contexto de esta experiencia, que es bastante amplia y compleja, ¿no? Esto lo ha hecho otra gente también en libros excelentes y charlas excelentes que solo irían de Tucumán Arde y la vanguardia de los 60, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrar aquí, también con las fotos, un poco el carácter, la estética, ¿no? De esta experiencia. ¿No? Esta experiencia muy amenazada por la censura y la dictadura, ¿no? Que al final también censuró, ¿no? La exposición en Buenos Aires, lo que llevó a una disolución del grupo, ¿no? Y persecución también, ¿no?
Entonces aquí vemos también que hay muchas pancartas escritas a mano, ¿eh? Esto es adrede para mostrar que, digamos, transmitir esta información está al alcance de todos. No hay que estudiar 3 másteres para hacer esto, ¿no? También en vez de cava se ofrecía café sin azúcar, ¿no? Pues ya ven un poco, espero, la estética de esta experiencia. Entonces el grupo de Tucumán Arde igualaba un hecho artístico con un hecho político, ¿ya? El hecho artístico tiene que tener la misma eficacia como un hecho político y viceversa, ¿no? El hecho artístico debería ser una acción creadora de nuevos contenidos. Destruye el sistema cultural oficial oponiéndole una cultura subversiva, creando un arte revolucionario. Lo llamaban un arte total porque integra todos los elementos que conforman la realidad humana. Debe ser un arte transformador que transforma tanto las estructuras sociales como el yo, ¿no? Apuntando a Marx, en cuanto cambio las estructuras sociales, también me cambio a mí misma y viceversa. Debe ser un arte social que destruye los esquemas culturales y estéticos de la burguesía, integrándose en las fuerzas revolucionarias y combatiendo la opresión clasista, ¿no? También lo llamaban en este sentido un arte violento. Oponían un arte de hacer al arte de tener, ¿no? El arte de tener sería el típico arte burgués. A uno le gusta un cuadro, ¿no? Se compra por a lo mejor por un dinero importante y se cuelga en la pared, ¿no? Eso sería el arte de tener, que rechazaban masivamente, ¿no? Y lo imponían con un arte de hacer, ¿no? Aquí. Pues obviamente las dictaduras no tenían ningún interés de transmitir esta experiencia y después se recuperó, ¿no? Se recuperó y después también se mercantilizó, ¿no? Entonces vemos como la Documenta 12 en 2007 lo que ha hecho con Tucumán Arde, que parece como un panel de hospital, ¿ya? Totalmente higienizado. Y todo digamos, el carácter underground, ¿ya? Se pierde masivamente, ¿ya? Aquí eso sería un triste ejemplo de una neutralización, despolitización, descontextualización, ¿ya? de la experiencia, ¿ya? Pero también se puede hacer de otra manera, ¿ya? También una parte de Tucumán Arde se recuperó en esta experiencia del 2008, comisariado por Graciela Carnevale, Davis Longoni y Wansig, ¿ya? En Rosario. ¿Ya? Entonces aquí la estética se mantiene, ¿ya? Entonces también lo que quiero decir es que no es imposible, ¿ya? Transmitir las experiencias. ¿Ya? Como algunos de ellos también forman parte de la red Conceptualismo Sur, ¿ya? Quería destacar su trabajo en el contexto del archivo, en otros contextos también, ¿ya? Y uno de los objetivos o una de las preocupaciones o trabajos esenciales de la red Conceptualismos del Sur es precisamente el archivo, ¿ya? Y cómo archivar, mantener esas experiencias de un arte crítico político, sobre todo en Latinoamérica, sin que se mercantilice, sin que termine en colecciones privadas, en el MoMA, en el MACBA, en Harvard, ¿no? Y también postulan que se mantengan los archivos, las experiencias artísticas en su totalidad en relación con los lugares donde se hayan creado, ¿no? Al mismo tiempo reclaman sostienen mucho un circuito, una difusión gratuita de los archivos, ¿no? Para que estén al alcance de todos, ¿no? Toda esta información está en internet, en su página web, ¿no? Red Conceptualismos del Sur, a lo mejor la conocen, ¿ya?
Son artistas, escritores, teóricos, curadores de lengua española y portuguesa. Pues la semana pasada tuvimos esta imagen en el contexto de un arte crítico de denuncia del artista chileno Elías Adasme. Esto también fue uno de los trabajos de la red en 2012-2013, ¿no? Esta exposición fantástica, Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Exposición itinerante y catálogo excelente. También está en internet, ¿no? Pues también con el estallido en Chile hicieron una campaña gráfica que a lo mejor ya conocen, ¿no? Esto es el sexto envío, ¿no? Entonces era un call, un llamamiento para que la gente enviara sus creaciones gráficas, de las que había muchas. Está todo en la página web también. Entonces esto fue en su momento, el año pasado. Pues vamos al título de la conferencia de hoy, Aprender arte y resistencia en el sur. ¿De dónde he sacado esto? Esto es el título, entre otras cosas, de un número especial que edité para la revista Field, que es una revista de la crítica de arte socialmente comprometida. Esta está ubicada en la Universidad de California en San Diego. Es dirigida por Grant Kester, de la misma universidad, y aparecen como 3 o 4 números especiales cada año. Entonces, en marzo salió eso. Entonces, espero que esto me lleve a la página web. Sí. Entonces, todo esto está en internet, for free. Y además es bilingüe. Normalmente esta revista no es bilingüe, pero puse mucho esfuerzo en que lo fuera para este número. Entonces cada artículo primero aparece en inglés y después su traducción al castellano. También gracias a la colaboración de mucha gente aquí. Entonces tenemos aquí varios artículos y Chile también tiene un protagonismo porque durante la edición de este número a finales había el estallido y incorporamos con bastante prisa también 3 contribuciones sobre, digamos, la revolución. Pues eso lo pueden ver todo en internet. Entonces, Aprender arte y resistencia del sur es el título de este número especial. Antes fue el título de una serie de conferencias que organicé en Chicago en contexto de esta exposición, Actuar y hablar. Talking to Action en castellano. Eso es una exposición que fue curada por Bill Kelly de Los Ángeles, de origen de Ecuador. Y fue una excelente exposición que recopiló una importante cantidad y variedad de prácticas de arte contemporáneas, críticas y basadas en la comunidad de diferentes países latinoamericanos, así como artistas latinos Latinx radicados en los Estados Unidos. Todos los artistas elegidos para esta exhibición han desarrollado proyectos de arte colaborativo, participativo, relacional y comprometidos socialmente. Esta exposición empezó en Los Ángeles, en el Otis College, después llegó a Chicago, a la School of the Art Institute, donde trabajo yo. De ahí llegó a Arizona, de ahí a Pratt Institute en Nueva York, y iba a estar en Valparaíso, bueno, en septiembre. Iba a llegar a la ex cárcel, pero por el corona no llegó. Entonces esperamos que llegue el año que viene. Entonces los proyectos de arte presentados en esta exposición comparten un compromiso con la transdisciplinaridad,
combinando o desdibujando las líneas entre la creación de objetos, el activismo político y ambiental, la organización de comunidades y el performance. Lidian con y cuestionan problemas incluyendo la migración y la memoria, prácticas críticas de mapeo y cartografías, asuntos y políticas ambientales, derechos y legislaciones de género, cultura indígena, violencia racial y tácticas policiales, y con frecuencia son producidas en colaboración con comunidades particulares en ambientes rurales o urbanos en contextos cargados políticamente. Entonces, uno de los temas también era el Estado-Nación, particularmente sus fronteras, con migración represiva y otros controles. Entonces, como Pablo en la presentación ha mencionado que coincidimos en Arica en la escuela de verano del 2020, ¿no? Sí, de este año todavía fue. Sí, donde el tema era precisamente, donde el tema era fronteras, ¿no? Y flujos migratorios. El flujo de prácticas artísticas y políticas entre fronteras es especialmente evidente en la exhibición, en la variedad de experiencias artísticas basadas en la migración entre Estados Unidos y en la mayoría de los casos en México. Pero también hay otras obras, por ejemplo, de Liliana Ángulo Cortés de Colombia, quien explora las conexiones entre los movimientos negros y afrocolombianos a lo largo de la costa pacífica, especialmente en Colombia y Estados Unidos. Estas prácticas artísticas reflejan conceptos de transnacionalismo y transculturalismo que han sido desarrollados principalmente en estudios sobre migración. En 1994, Basch, Klick-Schiller y Santon Blanc publicaron el libro Naciones sin Límites, Proyectos Transnacionales, Problemáticas Postcoloniales y Estados Nacionales Desterritorializados. El título en sí ya contiene muchos de los términos claves del transnacionalismo. Las autoras definen el transnacionalismo como el proceso mediante el cual los inmigrantes forjan y mantienen relaciones sociales multilineales que enlazan a sus sociedades de origen y de asentamiento. Muchos inmigrantes hoy en día construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas. Mientras que la noción del Estado-Nación y sus fronteras solía ser más estática, hoy en día sus fronteras y límites se ven socavados constantemente debido principalmente a la migración y la globalización del capital internacional. En conjunto, los migrantes han generado espacios transnacionales que enlazan sus sociedades de origen y de asentamiento. Por lo tanto, debilitan la supuesta dicotomía entre lugar de origen y lugar de asentamiento, mientras describen los espacios interconectados entre ellos. En estos espacios, las personas, los bienes, los afectos, el capital, los servicios, la información, las imágenes y los deseos fluyen constantemente. Al mismo tiempo oscilan las ideas y representaciones de origen y destino. Estas dinámicas ocurren gracias al presente contexto tecnológico que permite acceso inmediato y simultáneo a diferentes medios masivos y facilitan nuevas posibilidades de movimiento y movilidad. En síntesis, estas realidades transnacionales tienen impacto sobre la práctica artística y viceversa. Y había artistas en la exposición que precisamente trabajaban con esto, ¿no? Como el colectivo Dignikraft de México. Entonces, otro aspecto crucial de esta exposición era la dimensión colaborativa. ¿No? Desde el principio de la investigación para la exhibición, a través de la publicación del catálogo e incluyendo los eventos que han acompañado en todos los recintos de la exhibición, se quería aspirar a una colaboración masiva. Entonces, ya he mencionado que dentro de la exposición hicimos este ciclo de conferencia, Aprender Arte y Resistencia del Sur, ¿no? Y una de las principales motivaciones coincide también con la de la exposición, que era un remapeo epistemológico de las raíces de lo que en Estados Unidos se llama Socially Engaged Art, ¿no? O Socially Engaged Art Criticism, el arte socialmente comprometido.
En palabras del curador, dado el rápido crecimiento y academización durante la última década del campo que denominamos social practice o community-based art practices, en los Estados Unidos, quise expresarme sobre los orígenes intelectuales y metodológicos de esas prácticas que no están simplemente arraigadas en el pensamiento transatlántico del norte. En consonancia con la exhibición, el ciclo de reflexión deseaba reorientar los legados del pasado. Entonces, esto fue una motivación, una preocupación importante, porque lo que en Estados Unidos se ha mercantilizado también bastante como Social Engaged Art Practice, coincido totalmente con el curador, no siempre ha venido de ahí. Y eso es algo que epistemológicamente con el arte ha pasado también en muchas otras circunstancias. Entonces, quiero volver al inicio, donde insistí en los 4 aspectos de continuidad, insistencia, colectividad y eficacia simbólica, que yo creo que esto claramente no se ha desarrollado en el pensamiento transatlántico del norte. Entonces, respecto a los eventos, eran 3. Siempre conversaba un artista, un grupo de artistas con alguien que vive en Chicago. Creo nadie de ellos es de Chicago. Entonces, en ese sentido, primero Brian Holmes, que a lo mejor lo conocen, un escritor, crítico de arte, traductor también, que ha pasado al rol de artista. En esta función ahora trabaja mucho en Rosario, con Graciela Carnevale, con Alejandro Maitín. Y él conversaba con iconoclasistas, que es un dúo de artistas de Buenos Aires, cuyo trabajo consiste en el mapeo crítico colaborativo y estrategias de cartografía crítica. Organizan dispositivos gráficos gratuitos para la investigación colectiva, colaborativa y participativa. Sus materiales y metodologías también son difundidos de manera gratuita en Internet, tales como el manual del mapeo colectivo. En los talleres con estos 2 artistas, los participantes son motivados a tomar una vista aérea del territorio de conflicto a mapear. Apuntan a un cambio de percepción, una transformación simultánea del ser y del territorio, así como una retroalimentación bidireccional entre artistas y participantes. Entonces, lo que es interesante aquí, que en lugar de crear una obra de arte y compartirla luego con el público, iconoclasistas comparten un espacio y una metodología con el fin de desarrollar una obra conjuntamente con otros. Entonces, y como ya he dicho, apuntan mucho al saqueo del medio ambiente neocolonial. Esto sería un ejemplo. Su scratch Funa a Monsanto. Entonces viajan por diferentes ciudades, en Chile también han estado bastante, me parece, y organizan talleres, pero siempre en relación con gente del mismo lugar donde actúan. Entonces, conjuntamente se crean mapas, cartografías. Uno de los resultados sería este. Otra conversatoria se hizo entre Ionit Beja, que es una crítica de arte, historiadora de arte, curadora de Uruguay, que vive en Chicago también, y Dignicraft, el colectivo artístico que ya he mencionado, de Tijuana. Entonces, al mismo tiempo se consideran mediadores, creadores de relaciones, y también son una compañía de producción de medios de comunicación. Entonces, se sienten inspirados por la lucha por la dignidad humana y la justicia,
el proceso artesanal de creación y la potencial colaboración para provocar cambios. El grupo logra sus propósitos produciendo documentales, distribuyendo productos culturales como películas y promoviendo talleres colaborativos como parte de un proyecto de arte contemporáneo. Los asuntos más importantes para DigniCraft son la calidad de las relaciones que establecen con sus proyectos y sus consecuencias. Describen su práctica como que gira en torno a encuentros, donde es clave el diálogo, el respeto y la posibilidad de comunicarse a través de acciones y actividades prácticas. DigniCraft ha estado activo desde 2013, principalmente en Tijuana, pero también transnacionalmente en California. Ubicados en la frontera en Tijuana, DigniCraft opera entre el flujo transnacional y transcultural de personas, productos, noticias, drogas, arte, artesanía, etc. Como explicaron en la sesión, esta posición ahí les ha llevado a un cambio permanente de perspectivas. En la exposición Actuar y Hablar, mostraron su proyecto colaborativo La Piñata Colaborativa, que se enfoca en la migración y la memoria. En talleres realizados con DigniCraft, los artistas purépechas mapearon su reubicación de Michoacán a Rosarito, Baja California, y utilizaron su crónica migratoria para inspirar la producción de piñatas referidas a su experiencia migratoria y trabajaron para negociar una relación comercial más equitativa con vendedores en Los Ángeles. Entonces, en Chicago hubo una transformación bastante importante de esta instalación. ¿Ya? Eso es una parte de la instalación. Después también había documentales. ¿Ya? Entonces, una alumna de la school mexicana, ¿ya?, fue contratada para hacer este mural, ¿ya?, que en el lugar original de la exposición no hubo. ¿Ya? Antes, ¿ya?, habían hecho el documental Tijuaneados Anónimos, una lágrima, una sonrisa. Eso es una película que recomiendo muchísimo, ¿ya? También está en YouTube, está en internet, desde luego, ¿ya? Entonces, eso fue fruto de una experiencia que crearon como un espacio de anónimos, como si fueran alcohólicos anónimos, ¿ya?, con sesiones regulares para cambiar la situación de violencia en la ciudad en aquel momento. Entonces, el proyecto era una forma de resistencia contra la violencia, pero también contra esconderse uno mismo y la autocensura. Retirarse de la vida pública, lo que por lo visto pasó ahí por el miedo a la violencia, retirarse al hogar alimenta la ansiedad y el terror. Ahí alimenta las pesadillas, dañando la capacidad de protesta pública y la oposición vehemente inteligente. El objetivo de Tijuaneados Anónimos era revertir esta fragmentación. Los artistas y comunidades involucrados buscaron lo que Michael Taussig ha descrito como un nuevo ritual público, cuyo objetivo sea permitir al tremendo poder moral y mágico de los muertos inquietos fluir a la esfera pública, empoderar a las personas y desafiar a los potenciales guardianes del Estado Nacional, guardianes de sus muertos, así como de sus vivos, de su significado y de su destino. Entonces, de esto hicieron un documental bastante interesante, que se comentaba en la sesión también. Entonces, como última sesión, esta fue un diálogo entre mi colega Josh Ríos de la School también, que es profesor en el Departamento de Estudios Visuales y Críticos, y la artista de Los Ángeles, Sandra de la Loza, y Eduardo Molinari de Buenos Aires. Los dos artistas habían colaborado por la primera vez para esta exposición, y el resultado fue la instalación donde los ríos se juntan, Indromancia archivista y otras fantasmas. Entonces, antes
de esta colaboración y hasta hoy en día, ¿ya? Sandra crea plataformas abiertas basadas en investigación que orientan consultas que abarcan componentes visuales, experimentales, sociales y pedagógicos. Fundó la Sociedad de Investigación Pocho de Historia Eliminada e Invisible, un proyecto colaborativo continuo que involucra el tema de historia con mayúscula por medio de indagación crítica de procesos artísticos. Ella explora la historia con mayúscula como un espacio de práctica elástico, que puede ser moldeado, estirado y expandido, mientras expone los procesos mediante los cuales se crean narrativas dominantes. Entonces, Eduardo tenía ideas parecidas en Buenos Aires. Creó el archivo caminante, considera el caminar como una práctica estética, de investigación y artística. Entonces, él desarrolla también críticas de las narrativas históricas dominantes, acciones contra la momificación de la memoria social y ejercicios en imaginación política colectiva. Pues, como ya he mencionado, durante la edición de este número, había resistencias públicas importantes en Sudamérica, sobre todo en Chile, ¿ya? Donde había protestas activas y muy creativas en contra de las políticas neoliberales de derecha y represivas, ¿no? Entonces, 3 contribuciones hacen justicia a la resistencia continua, permanente y rigurosa que ocurrió en este momento en Chile, ¿no? Paulina Varas relaciona las subjetividades y el arte con un nuevo devenir político. Guillermo Rivera y Luz Jiménez reflexionan sobre la juventud y su resistencia contra el desempleo, la precarización y el neoliberalismo. Y Mirliana Ramírez profundiza nuestro conocimiento sobre la ciudadanía y la participación política en la academia, así como el rol del académico en la sociedad. Para concluir, quería señalar que el aprendizaje y la colaboración son hilos conductores a lo largo de la conferencia, también del número especial, ¿ya? Y de muchos otros proyectos en la misma línea. Han sido evidentes en el proceso de curaduría y la investigación relacionada, las prácticas artísticas bajo discusión y el proceso de redacción del número que he mencionado. Debe existir un respeto por el proceso de colaboración y diálogo como una forma de arte. Es decir, para parafrasear a Freire, esos objetos no son la conclusión de la praxis dialógica. A veces simplemente son mediadores de los diálogos en curso. En fin, deseamos contribuir a una discusión continua que se opone a nociones convencionales de autonomía estética y en su lugar continúa expandiendo la epistemología de prácticas colaborativas. El proceso de colaboración también conlleva implicaciones hermenéuticas, ya que es esencial para la comprensión de las creaciones artísticas en sí mismas. Participar en este proceso abierto de indagación e imaginación en imágenes y o palabras debería considerarse como una forma de resistencia contra la subjetivación del neoliberalismo y su ilusión de entregar respuestas rápidas y fáciles. Con esto ya concluyo y me gustaría abrir el debate. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu charla, por tu exposición. Le damos los saludos también a todos y todas quienes se han ido conectando. Está por ahí, veo, se sumó Ítalo. Le damos un abrazo y un saludo también. También a Claudia Cofré, que la veo por ahí. Y bueno, y a todos y todas que son parte también de la asignatura de arte y política y aquellos que se han sumado de manera interesada. Abrimos la palabra para aquellos que la quieran
primero formular algún comentario, pregunta, inquietud respecto a tu ponencia. Dejo de compartir el escritorio, ¿vale? Mejor, Bueno, para que nos veamos, tal vez así nos mejor. vemos todos, claro. Sí. Ya. Entonces, ofertamos la palabra. Bueno, ya que vamos a ir esperando de a poco que se vayan sumando las palabras, yo tengo entonces la primera. Quiero formular una para que vayan ustedes masticando el contenido. A ver, primero voy a elegir entre varias de las que he ido viendo. Son varios conceptos los que has puesto en el tapete. En este énfasis en 4, lo que tiene que ver continuidad, insistencia, colectividad, eficacia simbólica. Me parece que son conceptos cruciales, fundamentales, y más o menos que, veo por ahí algunas tradiciones intelectuales de dónde vienen esos conceptos, y me parece, interesante tu propuesta, y la pregunta va relativa a esto. ¿Por qué estos conceptos para pensar justamente el sur? El sur en cuanto tal, o la pregunta de otra forma, ¿por qué estos conceptos nos permiten pensar y substantivizar el sur? ¿Por qué el sur se contrapone al norte y por qué justamente el norte aprende desde o del sur? Y claro, de dónde saca, y qué vamos a comprender como este sur. Básicamente, es un sur geográfico, localizado, es un sur mental. Hay sures en el norte y hay nortes en el sur, dentro de todo. Entonces, más o menos para ver esta pregunta doble que te hago, una sobre el sur y otra sobre estos conceptos y cómo los puedes combinar. Sí, de ninguna manera quería esencializar, ¿no? Ni el sur ni el norte. Y ya hemos señalado la importancia del flujo a través de fronteras, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Obviamente sí, hay sur en el norte y norte en el sur, desde luego, ¿no? Que no son zonas con fronteras herméticas, ni mucho menos, ¿no? Esto desde luego. Aprender arte y resistencia en el sur, ¿no? Es como también un deseo a raíz de una experiencia que estoy teniendo en Estados Unidos de una resistencia fortísima, ¿eh? de hacerlo. ¿eh? Y este afán de haberse inventado todo y de no investigar en estas raíces, o digamos, raíces, es una palabra fuerte, pero en experiencias, ¿ya? Más allá. ¿no? Esto era como la principal motivación. ¿no? También, como dijo el curador de la exposición, actuar y hablar, ¿no? Un remapeo para una recartografía de las experiencias que en temas de continuidad, insistencia, colectividad y eficacia simbólica han ido mucho más allá de lo que se mercantiliza en Estados Unidos como socially engaged art and community art-based practices. Que muchas veces también que tienen su importancia y su sofisticación en algunas ocasiones, no digo que no, pero que operan en vez de los 4 aspectos que he mencionado, más bien con el afán de darles la máxima visibilidad posible. Esto contesta un poco la pregunta o... ¿no? Entonces, Sí, lo por que... supuesto. Sí. Sí. Bien, tengo por ahí también un par de preguntas más, pero primero quiero ofrecer la palabra a quien
quien se ofrezca primero. Ahí Ítalo veo que levanta el dedo. Hola, buenas tardes. Gracias, Eva, por tu excelente conferencia. No recordaba dónde encontrar el signo para levantar la mano, a pesar de todo lo que tenía que usarlo este año. Eva, sí, me surgen muchas preguntas, algunas que me vuelven también a propósito, no solo de esta conferencia, sino de la otra. Tú en tu primera conferencia, bueno, partías señalando algo que era como un presupuesto fundamental de tus dos presentaciones, que también recuerdo que Pablo y parece que alguien más se refirió a ello, que era el hecho de que, claro, que decir arte político es como una redundancia, que todo arte es político, que todo arte tiene una dimensión política y que además toda política tiene una dimensión estética. Pero así como esa dimensión estética de lo político también puede llevar a ciertos extremos, ¿no? Donde el arte es utilizado, donde la política se convierte en una suerte de esteticismo, ¿no? Manipulador. Mi pregunta es, claro, efectivamente todas las formas de política que tú has expuesto, en todas ellas es evidente lo político, la dimensión política. En todas ellas, de hecho, todas estas formas son conscientes, incluso hiperconscientes de su dimensión política. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con el arte que hoy en día no asume conscientemente o expresamente, como queríamos decirlo, no sé, o manifiestamente esta dimensión política? ¿Queda condenado a, no sé, la pornografía, la insignificancia, o tiene cierta validez histórica en paralelo a estas otras formas? Sí, gracias por la pregunta, sí, también. Tiene un poco que ver, creo, con la última conferencia, ¿no? Porque hoy también solo retomé el arte activista, ¿no? Donde esta dimensión política es más que obvia, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Pero el arte crítico también se puede hacer de muchas otras maneras, donde lo político no es tan obvio, ¿ya? Donde a lo mejor los artistas no se expresan en la calle o luchan en la calle por algún cambio político, sino que promueven una apertura, ¿ya? O a lo mejor un cambio, pero digamos una apertura de subjetividad, ¿ya? Como la forma crítica que mencioné en la última conferencia del arte y subjetividad, espacios de subjetividad, de experimentación, de micropolíticas, de utopías o desutopías, ¿no? De alteridades. Vimos que en esta manera hay problemas, o pueden haber problemas éticos también, ¿no? De abuso de una materia prima vulnerable. Incluso el arte de denuncia con un cuadro, la escultura de León Ferrari, por ejemplo, la civilización cristiana y occidental, se dio un ejemplo, todas las producciones que se han hecho para criticar la guerra de Vietnam en su momento, ¿no? Ya, para citar un ejemplo ya un poco más viejo, ¿no? También también contienen esta dimensión política, ¿no? Aunque sea de otra manera, ¿no? No manifestándolo en la calle, ¿ya? Pero en otros espacios, pero creo que son igualmente importantes, ¿ya? Entonces, Ana Longoni habla de la politicidad en el arte, ¿ya? Que también es contenida en estos espacios, ¿ya? Por ejemplo, mencioné el trabajo de estructura de un self de Lydia Clark, que se hacía con, digamos, pacientes, clientes, participantes, pero a modo individual, ¿ya? En una habitación de su apartamento en su momento, ¿ya? Pero al mismo tiempo, a través de los objetos relacionales, tal como ella los llamaba, el mundo estaba presente, ¿ya?
y de ninguna manera lo entendía como una práctica terapéutica individualista, ¿no? Sino lo que ella quería hacer era vivir las tensiones entre arte y terapia sin hacer arte-terapia, ¿no? Y crear estos espacios de subjetividad, ¿no? ¿Esto contesta la pregunta o es lo que...? Sí, gracias, que no tenía el audio. Sí, gracias. Y no sé si hay otra pregunta, pero me surgía también más que una pregunta era si podías volver a explicar, porque me perdí un poco, como que no alcancé a agarrar, cuando hablaste de estas dos experiencias de exposiciones, no sé si eran de archivo o de exposiciones de arte crítico, una que me quedó claro, la de Documenta, donde se descontextualizaba, se despolitizaba, y la otra no alcancé a agarrar por qué no hacía eso, ¿no? ¿En qué medida era un ejemplo exitoso de, no sé si de archivo de arte crítico o de exposición de arte crítico? Ya. Me perdí un poco, no alcancé como a ver por qué en ese caso sí era una experiencia exitosa, feliz. Ya. Hablamos de Tucumán Arde, ¿no? De la experiencia de Tucumán Arde, ¿verdad? Sí, había en la documenta por los curadores que tocaban, ¿ya? Tenían mucho interés también en las experiencias sur, ¿ya? Y en cuanto a Tucumán Arde, les resultó tal como lo mostré en la foto, ¿no? Como una, yo lo llamaría una despolitización, una higienización, más que nada, ¿no? De la experiencia. ¿Por qué lo han hecho así? Buena pregunta. Yo creo ya, es que son buenos investigadores normalmente, ¿no? Pero por un descuido, por no captar de lo que se trataba, aunque lo último casi no creo, no me lo puedo imaginar, ¿no? Por hacerlo presentable en una documenta. ¿Ya? Entonces, el otro ejemplo era del archivo Graciela Carnevale, donde bueno, de hecho, primero los curadores, Graciela Carnevale ella misma era integrante de Tucumán Arde en su momento. ¿Ya? Esto ya cambia la cosa. ¿Ya? Y Ana Longoni ha escrito muchos textos y libros excelentes sobre esta experiencia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos, de hecho eran cuatro, ya con una, digamos, investigación o inversión de tiempo y dedicación completamente diferentes. Y el resultado se ve, que refleja mucho más la estética de esta experiencia y sus contenidos. Y se creó también un espacio de investigación para el espectador. Eso también era una diferencia importante, ¿no? Estar delante de un panel que parece un hospital y estar en un que parece como un túnel, ¿no? Donde también hay mucha documentación al alcance de todos, ¿no? Donde el espectador se convierte en el investigador, ¿no? Gracias. Pero sí, es Perfecto. importante resaltar, ¿no? Que una era integrante misma de la misma experiencia en 68, la otra ha escrito, dos han escrito libros sobre esto, ¿no? Y han dedicado ya, al menos una década, si no más, en esta investigación, ¿no? Y no sé si alguien va a hacer una pregunta, pero me asalta una duda con respecto, estando al otro lado, en el norte, aunque hay muchos sures en el norte también, ¿no? Y muchos focos de resistencia. En el norte, viéndolo desde el hemisferio norte, ¿cómo ves tú el estado así muy general, muy generalizadamente?
hay una asunción, o sea, lo que predomina es esta asunción de la politicidad del arte, o también dentro del arte hay algunas corrientes, no sé, esteticistas, puristas, que tienen su fuerza y que predominan. Porque, por ejemplo, uno ve, no sé, a ratos ciertos fenómenos artísticos o artistas como fenómenos, no voy a nombrar algunos, pero que uno que se queda en la duda de si tienen esa dimensión política o no asumida. No sé, como que yo no tengo claro si en Estados Unidos, en Europa, en el hemisferio norte, porque claro, los ejemplos de hecho el título de la conferencia es aprender en el fondo de estas experiencias del sur, ¿no? En cierto modo, del arte como resistencia, pero en el hemisferio norte, ¿cómo tú describirías el estado general? ¿Es eso lo que predomina o no? Es un poco difícil contestar esto, ¿no? De manera global. A ver, el compromiso político sí, está en el norte también. Lo que yo veo faltante, y estaría súper contenta de feedback también de la audiencia, ¿no? Sí, también algunos de Estados Unidos o con experiencia en Estados Unidos. Lo que ahí no veo tanto es el tema de la, como ya he dicho, de la colectividad. Y tampoco de la continuidad y de la insistencia. Sí, sobre todo esto. Y ya, a ver, y también una fuerte institucionalización. Esto puede pasar en cualquier lado, también en el sur, ¿no? Pero artistas que he mencionado del norte, por ejemplo, Hans Hacke la última vez, hoy Christopher Ditzko, ¿no? Que en sus inicios de sus carreras sí han desarrollado un arte crítico muy, muy potencial. Pero sí, que han sufrido una fuerte institucionalización. Hacke es uno de los padres de la crítica institucional al mismo tiempo. Sí. Gracias. Pablo, había una pregunta, parece, alguien en el chat. Sí, a ver, voy a ver en el chat. Ah, ya. Pregunta Oscar de la Mota, expresa lo siguiente. Dice, las expresiones artísticas como protesta social podrían conspirar con la belleza de una obra de arte. Esa es la pregunta. Es como una afirmación, ¿no? Sí, la expresión artística como protesta social podrían conspirar con la belleza de una obra de arte. Supongo que, bueno, a ver qué se puede decir algo de esto. Creo que es de Estela Garba, ¿verdad? Sí, es amiga mía. Sí, ¿verdad, Estela? Sí, y Oscar de Buenos Aires, me parece. Sí, desde luego que sí, ¿no? Si lo entiendo bien, si yo lo entiendo la pregunta o el comentario, que las expresiones artísticas, o si las expresiones artísticas pueden tener una potencia estética, ¿no? Diría yo, ¿no? Una profundidad estética, absolutamente. ¿Ja? Absolutamente. Hay muchos ejemplos de esto. ¿Ja? Se me ocurren algunos del siluetazo también, ¿no? Unas fotos de estas experiencias que absolutamente tienen un impacto estético importantísimo. ¿Ja? Y otra vez, insisto, tiene que ver con la eficacia simbólica, no en términos funcionalistas, pero de ofrecer esta apertura a un futuro diferente, pudiendo, sabiendo condensar diferentes tiempos en una sola obra. Bien. Hay también una mano alzada, una mano de Zoom alzada, de Claudia Cofré,
quien es doctora en Bellas Artes. Bueno, la invitamos a que formule su pregunta. Sí. Hola, gracias Pablo, gracias Eva por tu exposición, muy muy interesante como siempre. También estuve hace 2 semanas atrás. Y no, lo que estaba pensando ahora como a modo de comentario y también pregunta, es que veo mucho, por decirlo así, pueblo en estas manifestaciones artístico-políticas a las que tú te refieres, las que tú expones, y donde me parece muy interesante pensar en la denunciación de esta... ¡Ay, me quedé pegada! Perdón. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Ya. Entonces, decía que me interesa pensar este sujeto de enunciación o este lugar de enunciación de estas prácticas, y si tú crees que de alguna manera estas prácticas artístico-políticas nos abren una posibilidad para liberarnos de esa estética dominante que podríamos decir blanca, burguesa, colonial, o sea, que también nos abre ese horizonte, se presentan como una posibilidad para esta descolonización de la estética en el sentido histórica, clásica de la estética. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿O qué? Absolutamente, absolutamente. Entonces es como una doble protesta, ¿no? Contra las condiciones políticas y las imposiciones estéticas, ¿no? Que otra vez con Gramsci y Chantal Mouffe no veo ahí dos topologías distintas, ¿eh? Sino confluyen. Es como una doble liberación, una liberación simultánea en lo artístico y político. ¿Eh? Absolutamente. Ja. Y, es este potencial creativo. A ver, con Tucumán Arde, mucho se ha dicho sobre Tucumán Arde y yo lo he colapsado mucho en 3 folios. Lo siento, pero quería mostrar un ejemplo cómo se ha archivado, documentado mal la documenta en el norte. ¿Ya? Pero ha habido mucha discusión ahí y en torno a experiencias similares también, que teóricos de arte, historiadores y a veces los mismos artistas lamentan como un menos de sofisticación artística, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, los carteles escritos a mano, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Esto alguna gente lo ve como una falta de sofisticación estética. ¿No? No yo, ¿ya? Pero existen estas opiniones en la historia del arte con mayúscula, ¿no? Hasta hoy en día. ¿No? Tengo alumnos que me dicen que les han enseñado esto en una escuela de arte, ¿no? Hoy en día. Pero no es así, ¿ya? Yo estoy convencida que no es así, porque no es un menos de sofisticación, sino un plus, ¿no? El plus es crear nuevos otros lenguajes, ¿eh? Para transmitir mejor mensajes a otros o más públicos. Y esto requiere mucha sofisticación de encontrar estos lenguajes, de llegar a los públicos, de animar o de diluirse en los públicos, digamos. Entonces es un plus de creatividad, que es también rebelarse contra la creatividad oficialmente autorizada por alguna academia. Gracias, gracias. Y es también lo que mencioné con Tucumán Arte, es un arte transformador, que queriendo transformar las condiciones, también uno se transforma a una misma y viceversa. Y esto genera mucho potencial digamos, de satisfacción también. De realmente saber, poder cambiar las condiciones, ¿no? Y tener esta sensación. Perfecto. Bien,
Muchas gracias. Invitamos a quizás quien tenga una pregunta por ahí en el bolsillo, también que la pueda formular. Y nada, se ofrece la palabra. Pero antes yo también quiero formular mi última, tuve que elegir entre varias, pero bueno, me llamó mucho la atención algo que tú habías mencionado al final de tu exposición, y que hablabas de la resistencia contra la subjetivación neoliberal. La forma de arte como una resistencia y forma de subjetivación neoliberal. Y es algo o sea, interesante, porque bueno, el problema de la subjetivación aparece como algo, como este proceso de generación de sujetos en diferentes dimensiones, no solo en el ámbito del arte, pero me es interesante. Y aquí quizás, por ejemplo, ¿cómo ves tú esta mezcla multidimensional que tenemos, por ejemplo, con discursos políticos que llevan a cabo a través de banderas que al mismo tiempo tienen, por ejemplo, intereses de maximización de ganancias, de valorización de su propio valor? Por ejemplo, lo digo de tal forma. Hace unos días, no sé, creo que era, no sé, Gucci o Dolce & Gabbana, ya no me acuerdo, que por ejemplo, publicidad en conjunto a Paul Preciado, pro por derechos de la comunidad LGTB, que encontró una forma de resistencia bueno, recibió muchas críticas por Preciado por ello, por apoyar justamente esto, pero básicamente está a la base de un discurso político. Es un discurso político que es interesante también, que se pone a una vanguardia y que encuentra justamente a veces resistencia dentro de la propia comunidad política, o sea, no sé, de comunidades de feministas TERF, etcétera, o trans excluyentes, etcétera, que no estaban de acuerdo con ello. Entonces, hay algo interesante ahí, porque básicamente lo que está detrás sigue, o sea, a pesar de todo, uno puede, independiente del discurso, está la lógica esta lógica neoliberal, de subjetivación neoliberal, pero que va acompañado justamente con este discurso político. No es simplemente este discurso político o este discurso que la marca se hacía excluyente de lo que pasaba en la contingencia, sino que ahora estamos ante marcas que se venden a ellas mismas como parte de una contingencia, como apoyando tal o cual discurso. Aquí hay marcas muy populares que no voy a nombrar, pero que tienen tal o cual discurso, y porque claramente adoptan o ven cierto potencial en una maximización de la ganancia a través de la adopción de cierta política. Entonces, sí, me parece interesante esto, y claro, esto va conectado con lo que hablábamos en la sesión anterior, y con la pregunta de Ítalo también, y que tiene que ver justamente, bueno, al final, es verdad, cuando uno le pone el adjetivo político es redundante porque al final todo es político, pero al mismo tiempo hay dimensiones de lo político. Hay dimensiones donde al mismo tiempo el arte funciona como resistencia a subjetivaciones, por ejemplo, neoliberal, pero al mismo tiempo donde el mío neoliberalismo también coopta la política o lo político, resubjetivando. Entonces sí. es un campo amplio de disputa. Absolutamente, sí. A ver, primero el mercado, el neoliberalismo, el capitalismo, no hay nada que no supieran corromper, que no supieran instrumentalizar. Yo creo, hay pocas cosas, sí hay cosas del todo. Pueden hacerlo en todo, y lo hacen en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y son... hay que admitirlo, ¿ya? Son muy sofisticados a veces en sus métodos. Eso es el problema. Sí, a ver, se ha instrumentalizado el arte, la resistencia política en muchas maneras, y se sigue haciendo y probablemente siempre se haga, ¿no?
la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿O cómo todavía podemos ofrecer espacios de resistencia contra las subjetivaciones dominantes? ¿O, Claro, va por ahí. O sea, básicamente, en este punto, ¿cómo se confronta el arte frente a esta subjetivación o, decirlo así, esta resubjetivación? Justamente, pues, claro, nos encontramos entre eso que tú bien mencionabas, la instrumentalización, que justamente el mercado tiene esa plasticidad de ser multiforma y adoptar o adaptarse a discursos muy no sé, dictatoriales. Ya lo hemos visto cómo se han adaptado ciertas marcas, ciertas empresas a ciertas situaciones políticas, o bien a leer el momento político en eso. Y la pregunta es ahí justamente, bueno, ¿cuál es la posición del arte al respecto? ¿Cómo lo ves? Una pregunta un poco general, pero para sentar bases. A ver, el arte, o las artes, los artistas tienen ahí, creo, posiciones muy diferentes. Yo creo hay la posición de participar en todo, ¿no? Para promover el propio trabajo, el propio nombre, ¿no? Incluso vendiéndolo como socially engaged o algo así, ¿no? Sin escrúpulos. También hay, creo, ciertas posiciones de ingenuidad, de no darse cuenta en lo que uno está participando. Y la resistencia o la negativa, el éxodo, también. Yo creo que no se trata de dar recetas ahí. Lo que decía Bourdieu, tal vez en este contexto me convence más, es la importancia de la concienciación en lo que uno está participando. Y yo creo que con esta concienciación el modo de hacer cambia. Más o menos automáticamente, tal vez no, pero cambia. Y a veces también puede ser una estrategia, esta estrategia de la guerra de posiciones. Yo no tomo posición, no digo que eso es la mía, la guerra de posiciones. Y también lo he vivido como un compromiso social o político, sí, se quiere instrumentalizar donde se pueda. Perfecto, muchas gracias. Queda una pregunta que han formulado en el chat, la leo inmediatamente, que la pregunta Estela, nuevamente, y que también ella y Oscar mandan muchos saludos y muchas gracias, y consultan. En la actual situación de Brasil, de Bolsonaro, ¿qué queda del modelo de Paulo Freire y Augusto Boal como respuesta artística política actual? Esto creo es mejor preguntárselo directamente a los colegas brasileños, ¿no? Pero difícil pregunta, ¿eh? También, ¿qué queda con el modelo de la desinstitucionalización de la psiquiatría en favor de tratamientos o centros comunitarios? Supongo básicamente lo mismo, pero supongo que, veo que también quedan formas de resistencia, ¿no? Sueli Roenick habla últimamente mucho de las importancias de las resistencias micropolíticas, porque muchas, por ejemplo, Tucumán Arlen, lo que mencioné, la experiencia que mencioné, partía lo que Ana Longoni ha llamado la lógica bélica, ¿no? Que realmente se suponía que la revolución está al lado, ¿no? Y se puede hacer y se tiene que hacer, ¿no? Como un cambio radical a nivel macropolítico, ¿no? Entonces, Sueli Roenick desde Brasil en los últimos años habla exactamente de la importancia de la resistencia micropolítica, ¿no? Ya que a nivel macropolítico creo que eso está bastante complicado, por lo menos, ¿no?
Bien, creo que estamos con las preguntas. Si es que hay alguien más que necesite, quiera, tenga el deseo de formular una pregunta o comentario o hincapié, puede hacerlo ahora. O si no, damos ya por entonces finalizada esta charla. Pues muchas gracias. Espero que tengan mi email. Sí, o bueno, Sí. o lo pongo en el chat. Eso es lo más fácil, Sí. creo. Claro, creo que lo más fácil ponerlo en el chat. Bueno, y por mientras, bueno, Efa, darte las gracias también a nivel personal por estar, por la disponibilidad, por la disposición también a participar en esta charla magistral. También por bueno, acompañarnos tanto en mi cátedra como a los alumnos. Y Ítalo quería decir algo, ¿cierto? Sí. Sí, y gracias, Pablo. Yo solo quería agradecerte nuevamente, pero no a tono personal, como había dicho hace un momento cuando hice las preguntas, sino a nombre del instituto, como lo hiciera la sesión anterior. No pude llegar esta vez en los minutos iniciales, pido la disculpa del caso, pero agradecer a nombre del instituto, porque creo que estas instancias son muy enriquecedoras para nosotros, y sobre todo, en particular, para los estudiantes. Y para nosotros es muy importante tener instancias de este tipo, donde se reflexione particularmente sobre el arte y en este caso sobre su dimensión política y cultural. Es una de las dimensiones, de los ámbitos que nos corresponde cubrir, así que estamos muy agradecidos, muy honrados con tu presencia y esperamos, a propósito de lo que decías del mail, de mantener el contacto para quizás futuras actividades de este tipo. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias a todos, todas, sí, por escuchar, por participar, por invitarme también. Muchas gracias, Ítalo. Sí. Gracias a ti. Pues. Gracias. Sí, bueno, también le damos las gracias a los invitados e invitadas que han estado también, que son externos al instituto, bueno, y bueno, a los estudiantes. Y nada, espero que nos encontremos ya más temprano que tarde, también en algún formato presencial. Bueno, ya estarán los tiempos, ya vendrán los tiempos. Tal vez. En video. Claro. Bueno, eso. Sería interesante quizás más a futuro ver el arte crítico norteamericano contra el sistema neoliberal. Sí. Sí. Sería muy interesante ver alguna experiencia norteamericana con respecto a... Sí. Sobre todo a propósito de tu enunciado de que democracia y neoliberalismo eran incompatibles. Así que sería bastante interesante. Sí. Yo creo que esto Chantal Mouffe tiene razón, ¿eh? Me temo que sí. Pero bueno, no, otro ejemplo que mencioné durante la conferencia, Sandra de la Loza, sería un ejemplo en Los Ángeles. Muchas gracias. Bueno, Sí. muchas gracias. La gente te está diciendo también muchas gracias por el chat. Claudio Cofré, Benjamín, Cristóbal, Javiera, Diego, todos te mandan muchos saludos. Así que, bueno, eso. Nos vemos entonces. Ok. Chao. Ok, hasta la próxima.